Señor presidente, señorías, desde el realismo y siguiendo la política de los pequeños y no tan pequeños pasos, y queriendo como europeístas más Europa federal y menos chauvinismo, anunciamos nuestro apoyo a este importante proyecto de ley orgánica. En toda la historia de la humanidad, las agrupaciones se han hecho siempre bajo el signo de la violencia, por lo que la construcción pacífica de Europa es una novedad revolucionaria, sobre todo entre estados y naciones que siempre han estado guerreando entre sí. Hoy, los que creemos en una Europa federal, vemos la construcción de la comunidad de forma lenta y, sin embargo, estamos convencidos de que los historiadores del siglo que viene la juzgarán de una rapidez apabullante si es capaz de aprobar y cumplir el Tratado de Maastricht. Por esta razón, también hemos de fijarnos en lo que están haciendo los demás. Canadá, Estados Unidos y México terminarán construyendo una zona de libre comercio que es una especie de Tratado de Roma. Y vemos perfilarse en un futuro próximo iniciativas equivalentes en Asia. Dentro de 10, 20 o 30 años, las mismas causas producirán los mismos efectos y serán llevados, como nosotros, a buscar una unión política, y las futuras generaciones no vivirán en un planeta donde únicamente Europa constituye un bloque, porque enfrente tendremos una Unión Americana, una Unión Asiática y ojalá una Unión Africana. Es decir, la concurrencia mundial será transformada y toda la fuerza de la Unión Europea no estará de más para hacerle frente, y ante ese panorama no dejaría de ser ridículo que perdamos nuestra ventaja y volviéramos a aislarnos cada uno en su casa. Esto no significa que sacralicemos el Tratado de Maastricht. Todos vemos en él muchas carencias, muchas timideces, demasiadas lagunas, vacíos de interpretación, escaso poder de control del Parlamento Europeo y aspectos técnicos que deben mejorarse. El tratado es demasiado impreciso en algunos temas y demasiado estricto en otros. Por ejemplo, en el capítulo de política monetaria existen delimitaciones técnicamente dudosas en lo relativo a las competencias sobre los tipos de cambio del Banco Central y del Consejo. Las exigencias de convergencia, por el contrario, son excesivamente rígidas, pero no así los procedimientos sancionadores. Sin embargo, lo más importante, lo que ha alimentado nuestra preocupación desde el comienzo de este proyecto, es que no se aprecia una clara voluntad política. Y el proyecto europeo o es un proyecto de unión política o, en caso contrario, es preferible mantenerlo como un mercado común, cuestión esta que esperamos no acontezca. Hoy quizás podríamos predecir con mayor o menor fortuna el resultado final de este proceso. Pero una cosa está clara: la unión monetaria no será posible si no existe una voluntad política más profunda que la demostrada hasta hoy. Porque una de las cuestiones más tímidamente planteadas ha sido el de no haber aumentado suficientemente los poderes del Parlamento Europeo. El déficit democrático subsiste y no creemos sea lógica la admisión de nuevos países si no queda colmado dicho déficit. Para nosotros, esta es una cuestión que debe quedar definitivamente resuelta en 1996 o incluso antes, porque no obstante el tratado aumenta los poderes del Parlamento, incluyendo la codecisión en algunas materias y estableciendo un sistema de investidura de la Comisión Europea. Pero aun y todo nos parece insuficiente, aunque sabemos que a los Estados les incomoda el Parlamento Europeo, porque hubieran deseado que el Parlamento Europeo hubiera estado al final del proceso y no ahora. Y quizás por esta razón se está produciendo un divorcio entre Parlamento y opinión pública patente en los referéndums. De ahí la necesidad de incrementar la información y establecer un lazo de unión entre el entorno cercano, donde el ciudadano se siente cómodo, donde vive, y la idea de Europa más amplia y lejana, pero necesaria desde un punto de vista económico y político. Por eso es vital que en la construcción de Europa se subraye su dimensión social y democrática ante el incremento de los movimientos de extrema derecha y de grupos antisistema. Por esta razón, creemos de crucial importancia separar los problemas de ámbito estatal
de los propiamente comunitarios en aras a avanzar y superar los nacionalismos de Estado que se resisten a compartir soberanía. No decimos ni tan siquiera ceder, sino solamente compartir. Y ya vemos las dificultades existentes. En anteriores debates hemos opinado sobre la política exterior y de defensa común, la ciudadanía europea y el espacio judicial, la unión económico-monetaria y una política social a 11 países, pues Inglaterra no aceptó la Carta Social. En todo caso, la dimensión social ha sido la gran ausente de la construcción europea, porque ahora por lo menos se contempla por la presión de los sindicatos. Sin embargo, como representante de un grupo nacionalista, a quien también le repugnan intelectualmente los nacionalismos exacerbados, sean de Estado o de esos nacionalismos que no condenan la violencia, o de esos nacionalismos que matan por conseguir sus objetivos, o de esos nacionalismos fanatizados y minoritarios que dicen representar la totalidad de un pueblo, cuando lo único que hacen es ensuciar su nombre, hemos de aludir al hecho nacional en la construcción europea. Hoy toda Europa vive con enorme preocupación la incapacidad que algunos de sus pueblos están demostrando de establecer entre sí relaciones asociativas de convivencia pacífica y de embridar las pulsiones fundamentalistas y exclusivistas que algunos de sus nacionalismos encierran. La explosión de una guerra absurda y cruel en el mismo corazón de Europa, a 2 horas de avión de Madrid, que solo nos conmueve quizás 3 minutos al día con las imágenes de los telediarios, y el peligro de una progresiva implicación militar de los países occidentales en un conflicto de muy difícil salida, están poniendo a prueba tanto la sinceridad ética y de nuestros principios como nuestra capacidad política de solucionar conflictos ajenos. Por esta razón, el enunciado principio de subsidiariedad no puede quedarse única y exclusivamente en los Estados. Europa como concepto supranacional y comunitario la están construyendo los Estados, pero estos no deben olvidar otras realidades intermedias, muchas veces difíciles de concretar y no homogéneas, ya que la demanda existente en Alemania no es la misma que la que existe en Irlanda o en Portugal. Pero de todas maneras creemos que el Comité de las Regiones debe ser modificado para dar cabida solamente a los Länders, autonomías y regiones de Europa, dejando la representación municipal para aquellos estados que aún no tengan distribuido su poder territorial de esta manera. Por esta razón, y buscando el consenso, deseamos que esta Cámara se pronunciara en el sentido que la representación que envíe el Estado español a tal comité se haga únicamente con representantes de autonomías y no de autonomías y de municipios, porque lo contrario sería un acto de inquietante beligerancia política que no le daría al Comité de las Regiones la utilidad que podría tener de cara a ese convulso mundo del Este y de cara al debido encaje, aunque sea solamente con criterio consultivo, de unas autonomías, de unas nacionalidades, ser escuchadas, ser tenidas en cuenta, ser tomadas en consideración por lo que son en aquellas cuestiones que directamente les afectan en su día a día. Finalizo, señor presidente. El Grupo Parlamentario Vasco, aun a sabiendas de la insuficiencia del texto presentado, votará afirmativamente y con entusiasmo a este proyecto porque considera que esta puerta abierta a lo que un día puede ser una Europa federal es el camino correcto y no la negación a una posibilidad que, teniendo muchos enemigos frente a ella, no es el caso de primar lo negativo sobre una esperanza. Muchas gracias, señor presidente.